Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? En este debate público que inicia una nueva semana, una semana en la que en teoría así lo marca además la ley y el reglamento, debemos saber ya definitivamente quién es el nuevo presidente del Principado. Parece que si nada se tuerce será Francisco Álvarez Cascos, apoyado en cierta medida por el Partido Popular, al menos desde el PP, desde el PSOE y de Izquierda Unida siguen diciendo que debe gobernar la lista más votada. Con este panorama, nuestros invitados de hoy van a opinar sobre este y sobre otros muchos asuntos. Dicen que unas 10.000 personas se reunían ayer en Gijón en esa manifestación del 19J o del 15M, quienes piden democracia real ya, en definitiva. Vamos a hablar de estos y de otros asuntos con nuestros invitados, que les presento ya inmediatamente. Juan Morales, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Juan Morales ha pasado a la vida civil, de nuevo, sí, digámoslo sí, así, sí. Pero hasta el 22 de mayo fue candidato de Ideas. ¿Y ahora mismo, Juan? Pues ahora mismo estoy en un proceso de reflexión desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político y, como tú dices, he pasado a la vida civil en contra de mi voluntad, porque sí hay que decirlo que han sido las urnas las que han dictaminado que el proyecto que yo en teoría representaba pues no tiene el encaje, o por lo menos ante la sociedad no ha tenido el encaje que modestamente yo pensaba que podía tener, y han optado por otras cuestiones. Y yo creo que la política es sobre todo ser práctico, ser realista y no empecinarse en situaciones que sobre todo no son recepcionadas por los ciudadanos. En consecuencia, como dictaminaron las urnas y yo soy muy absolutamente disciplinado con lo que determinan las urnas, pues he decidido darme un tiempo de reflexión desde el punto de vista político y desde el punto de vista personal, que yo creo que además es necesario y bueno, especialmente cuando se lleva en política un tiempo, ¿no? Pero uno nunca deja la política del todo, ¿no? Si lo llevas en la sangre. No, la verdad es que tengo que decir que tiene uno una vocación pública que lamentablemente por mucho que lo intente no lo puede dejar, y sobre todo estando el panorama político tan atractivo, entre comillas, como tú bien citabas, ¿no? ¿Podemos ver a Juan Morales de nuevo en breve en algún cargo público, de nuevo relacionado con la política, una vez que se confirme quién es el presidente regional, etcétera, etcétera? ¿O no es una posibilidad que te plantees? Bueno, no, yo hoy por hoy no es una posibilidad que me plantee. En cualquier caso, yo soy funcionario público, siempre lo he manifestado, y me debo al servicio público, me debo lógicamente a los ciudadanos y me debo también al poder que democráticamente esté establecido, y en ese aspecto pues lógicamente estaré siempre sometido a cumplir las funciones que me corresponden en aquel lugar que determine, en fin, que por otra parte esté acorde con lo que uno piensa, con lo que uno establezca, y en función, insisto, del grado de alguna manera de vinculación política, pues ese grado dependerá un poco la voluntariedad, mi voluntariedad, pero en cualquier caso yo estoy al servicio de los ciudadanos como funcionario público, y ahí seguiré donde disponga que esté el poder que democráticamente se determine o la Junta General del Principado de Asturias en el Principado de Asturias, ¿no? Vamos, que una llamada telefónica siempre es recibida, quiero decir, siempre es atendida. No, por supuesto que sí. Yo soy una persona, en fin, me precio de estar bien educado y por tanto manifestarme en esos modales siempre, y por tanto cualquier llamada será debidamente recepcionada, indudablemente, ¿no? Antonio Checa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Bien. Pues nada, aquí estamos preparados escuchando a Juan, que por cierto yo también lo digo y él lo sabe, que yo le tengo mucha estima. De hecho estaba mirando en las notas que voy tomando para mi blog y bueno, distintos medios en los que estoy, pues bueno, aquí tengo a Juan Morales apuntado, no me lo he inventado yo ahora, en el cual yo hacía, bueno, lo tenía aquí apuntado por la idea que tenía aquella sobre el tema del Partido Popular y lo mal que andaba el Partido Popular antes de las elecciones. Ya no me refiero ahora en el sentido de que lo que me pareció, sin yo conocer por dentro el Partido Popular, que no lo conozco, pero un dato muy significativo fue aquel famoso 40% del congreso último que tuvieron, que sacó Juan, que ya tiene mérito que una persona, bueno, con su gente naturalmente, pero ya tiene mérito que una persona contra todo el aparato consiga un 40%, ¿no? Lo cual que además es un 40% muy unido. El otro 60%, pues bueno, hay de todo, está desunido, hay cargos y hay no sé cuántos. Y en fin, me alegro, y es una pena que no que se haya perdido por la política, pero yo estoy seguro que va a continuar. Además Juan es un político de raza y le gusta, pero bueno, lleva razón en que lo mejor es que ahora se tome unas vacaciones políticas tranquilas y que medite y que piense, porque errores, como creo que ha dicho, decía antes, pues claro, pero se cometen y cometemos todos, ¿no? Lo único importante es aprender de esos errores.
Hombre, posiblemente a Juan le ha perjudicado, no sé si Checa está de acuerdo, el tema cascos, ¿no? Sin duda, como a UPyD, que tuvo por 400 votos y, bueno, una formación pequeña también. Yo creo que al propio PAS también probablemente, en fin, porque hay votos... De todos modos, yo creo que hay un poco analizar la situación de la irrupción del partido de cascos. Yo creo que a quien realmente perjudicó, sí, tengo que decirlo con mucha modestia, fue Ideas y fue en este caso a mí, ¿no? Porque sí que es verdad que el espectro político donde nos situamos era muy identificado. Es decir, yo creo que a otras formaciones tipo UPyD, etcétera, el perjuicio fue menor porque tampoco era ideológicamente, no estaban muy ligados, digamos, es decir, estaban ligados porque hay una reacción contra unos determinados poderes, era la única nexo o ligazón que existía entre ellos. Sin embargo, en lo que respecta a mi caso y en lo que respecta al caso de Ideas, sí había una ligación mayor desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista de trayectoria, salvando las distancias, ¿no? Pero trayectoria de la procedencia, etcétera, etcétera. Pero yo, si me permitís, una cuestión que decía Antonio, después de agradecerle, en fin, el cariño que me muestra, que además sabe el que es recíproco, pero en cualquier caso sí dijo algo que yo creo que es importante, ¿no? La situación actual que atraviesa el Partido Popular en Asturias, especialmente en Asturias, viene como consecuencia de una mala política interna desde el punto de vista de la persecución que se realizó después de ese congreso. Es decir, hubo un congreso regional luchando contra todo, con inferioridad de medios, con situaciones totalmente irregulares, logramos concitar un 40%. Y es verdad lo que dice Antonio, y yo se lo agradezco, el 60% no era producto, era producto de una unión coyuntural y de intereses para mantener de una manera artificiosa un determinado poder como es el que se produjo. Bien, ¿qué pasó? Que el Partido Popular fue tan necio, sus dirigentes aquí en Asturias fueron tan absolutamente necios, que en vez de solucionar e integrar, lo que hicieron fue en esa necedad perseguir a ese 40% que discrepaba, que ellos sabían que era mucho más. Claro, como consecuencia de aquello vino la situación actual en la que se encuentra el Partido Popular y que pues, además la debacle que se produjo en las urnas el pasado 22 de mayo, por mucho que ahora traten de disimularlo y por mucho que ahora traten de, en fin, manifestarse como una fuerza determinante, etcétera, etcétera. Lo cierto es que las urnas y los ciudadanos le han dado un batacazo absolutamente, en fin, yo creo que no tiene precedentes desde el punto de vista histórico, porque el último batacazo que se pegó fue cuando la crisis de Marqués, pero este todavía fue mayor, porque en la crisis de Marqués se sacaron, creo recordar, 15 diputados y en estos están en 10, por lo tanto el batacazo fue espectacular, ¿no? Bueno, y ahora... Sí, sobre este tema más que tenemos tiempo, da gusto, sí, porque cuando estamos en esto, hacer alguna precisión, aunque luego hablaremos de lo que puede pasar, ¿no? Que yo ya lo he comentado el otro día, lo voy a volver a recordar. Vamos a hablar porque yo ya iba a preguntaros ya sobre yo ya eso. soy un político jubilado, pero bueno, me alegro que haya gente que tal, pero bueno, me acuerdo mucho de las cosas que hacíamos en aquellos tiempos, ¿no? Como en fin, el último artículo que escribí sobre las diputaciones provinciales, que mucha gente me ha llamado diciéndome, a vosotros os llegó ya, ¿no? El artículo me llamó diciéndome, no sabíamos que había sido Asturias. Digo, sí, pues Asturias fuimos los pioneros, donde dijimos, no vamos a poner diputaciones en las regiones uniprovinciales, por lo menos, y fue lo que sirvió en el Parlamento Nacional, que los aprobaron. Que no, nadie entiende muy bien para qué sirven. No, pero es que sepan, joder, que en Asturias hacían cosas bien también, y que eran otros tiempos quizá, porque ahora ya no somos pioneros de nada, ya lo éramos en aquel momento, bueno, con esto y con más cosas. O cuando, y si me permitís también, cuando nos acusaban tanto mucha izquierda de no sé cuántos, de que íbamos por el 151, que es la vía lenta, si no recuerdo mal, y tal. Bueno, claro, pues íbamos por la vía lenta porque... 143. O 143, perdón, siempre los confundo. Bueno, evidentemente íbamos por aquella, porque lo sensato era, después de hablar aquellas cosas, sin tener ninguna referencia autonómica, vamos, ni regional y tal, oye, vamos a ir con calma, porque además siempre podemos llegar a la otra vía. ¿Qué han hecho durante 30 años? Absolutamente nada, que eso es lo distinto. Porque si han tenido transferencias porque más o menos se las han concedido, pero no porque hayan luchado por ellas. Pero en fin, esto es salirnos un poco del asunto. No, yo lo que quería decir en relación con el Partido Popular, porque me encontraba, bueno, pues gente en la calle, he charlado con ellos, algunos dirigentes también, y es verdad que están absolutamente preocupados en estos momentos, tienen un terror y verdadero pánico a que Foro verdaderamente los fagocite y los trague, ¿no? Completamente. Y cuando yo les digo, bueno, había tal los errores, pero bueno, supongo que ahora habrá que hacer también un análisis interno. Sí, lo haremos, tal, yo no lo sé hasta qué punto lo harán, porque siguen lo mismo. Pero es que verdaderamente esto ya está más claro y el pueblo lo ha decidido claramente, que si verdaderamente no toman otra medida, no hacen un congreso serio de verdad. No la toman. Yo no digo que vayan a poner gente, joder, totalmente contrarias o tal, o vayan a ayudar, no, tampoco es eso, pero seguro que hay gente por ahí de otros niveles que pudieran, pero bueno. Pero perdón, Antonio, sí. ¿Sabes cuál es el problema del Partido Popular? El problema del Partido Popular no es ni de militantes, ni el problema del Partido Popular no es de principios, el problema del Partido Popular en Asturias es de dirigentes. No. Es que son los mismos dirigentes y cuando cambian para poner a personas que son absolutamente, en fin, teledirigidos por lo que determinen esos dirigentes. Hoy por hoy el Partido Popular, como siempre, está dirigido por Gabino de Lorenzo y está dirigido... Lo que pasa que ahora mismo les ha salido una discrepante que no pueden hoy por hoy recoger, que es Pilar Fernández Pardo. Pero al final, todos los que siguen detrás de ellos, la estela, tanto Fernando Goñi como Isabel Pérez Espinosa, son herederos
herederos de aquellos, es decir, con los mismos métodos, con los mismos procedimientos. Y hoy el Partido Popular, ¿a quién va a buscar para que resucite o para que busque una solución a ese problema? A nadie, porque se han encargado ellos de extirpar cualquier posibilidad de regeneración. Pero es que han acabado. Es decir, hoy cualquier militante del Partido Popular que quiera mirar dentro de las filas del Partido Popular dónde se encuentra una regeneración de verdad. No es una regeneración cambiar a una persona más joven, no. Es una regeneración de forma de hacer, es una regeneración de método, de maneras, etcétera, etcétera. Es que no tienen a nadie, porque se han encargado ellos directamente de ir extirpando a todas las personas, todas las corrientes, etcétera, que pudieran ser, digamos, aire fresco dentro del Partido Popular. Por tanto, no van a hacer ni un congreso, y aunque lo hicieran, lo van a tener absolutamente amañado para que salgan las mismas personas o de la misma cuerda, porque el problema que tiene el Partido Popular no es un problema generacional. Es decir, lo lógico sería que una persona de una determinada edad, pues hay un cambio generacional. El problema es que son formas y maneras que se han heredado porque hay una nueva generación. Evidentemente Espinosa no tiene la edad de Gabino de Lorenzo, evidentemente Goñi tampoco tiene la edad de Gabino de Lorenzo, Caunedo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué más da? Son herederos de ellos y son herederos en las formas y maneras. Por tanto, el mal, el cáncer del Partido Popular en Asturias sigue y va a estar, y no tienen dónde mirar. Esa es la auténtica drama que tiene el Partido Popular. No es tanto la fagocitación que pueden sufrir por parte de Foro, porque estamos hablando de un partido nuevo, de reciente creación, con personas ya ciertamente maduras, es decir, tampoco tiene un atractivo especial para que haya ese problema de fagocitación. El problema que tiene el Partido Popular no es otro partido, es el propio Partido Popular y son sus dirigentes, y ese es el auténtico drama, ¿no? La preocupación que tienen que tener. Hablamos ya de lo que puede ocurrir esta misma semana. Decíamos al principio, debe conocerse quién va a ser el presidente del Principado. Bueno, parece que todo indica, la lógica al menos dice que debe ser Francisco Álvarez Cascos, como no la lista más votada, que lo fue el PSOE, parece ser, pero sí el que consiguió tener más diputados. Y con el apoyo, en cierta medida, o la abstención al menos, etcétera, del Partido Popular. ¿Pensáis que eso es lo que va a ocurrir? ¿Eso es lo lógico? Yo, hombre, lo que vaya a ocurrir no lo sé. Lo que pasa es que vamos a iniciarnos desde el principio. Ya lo comenté y quiero recordar la última vez aquí, pero lo cuento por experiencia. Cuando uno camina sin experiencia por la vida, pues bueno, vas a ciegas y haces las cosas. Pero ya había una experiencia y Cascos fundamentalmente la tiene. Yo por eso cito este caso, lo voy a citar, porque estaba Cascos en ello. En primeros días del mes de abril de 1979, me voy allá, pero es que verdad es importante, se celebraron en España las primeras elecciones municipales, democráticas. No autonómicas, porque todavía las autonomías no habían entrado. Poco a poco fueron aprobando estatutos de autonomía y se fueron uniendo. Pero fueron las primeras. Que por cierto he comentado también, no os podéis imaginar lo que fue montar unas elecciones municipales en 78 municipios sin infraestructura, con partidos que bueno, era mucho bla, 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 pero realmente no teníamos nada de nada. Pero bueno, así salieron. De hecho, UCD fue el que más montó con 65. No llegamos ni a los 78 ni en broma. Y el Partido Socialista tan grande, pues menos todavía, llegó a 60, una cosa de estas. Bueno, dicho esto, ¿qué pasó? Cuando el pueblo decide, al final, inmediatamente, nada más que se saben los resultados, salen ya, lo que era entonces el Partido Comunista y también el Partido Socialista, en algo que además a mí me molestó. Y en el sentido de decir el pacto de izquierda, ¿no? El pacto por la izquierda porque tienen esa labia, el pacto por la izquierda. Hombre, pues no, porque a lo mejor con UCD podíamos haber pactado. Yo provenía de la socialdemocracia de Ordóñez y bueno, realmente no estaba tampoco en las antípodas, o sea que podíamos haber hablado y a lo mejor haber negociado en algunos casos con el Partido Socialista y hasta a lo mejor con el Partido Comunista. Más difícil, evidentemente, mucho más. Pero bueno, ya que se pusieron así, pues como estoy hablando de aritmética simple, no son matemáticas superiores, es una simple aritmética de 2 y 2 son 4 y 2 y 1 son 3. Y por lo tanto, pues tuvimos que hablar con Coalición Democrática, que se llamaba entonces, donde Cascos era una especie de secretario general, porque todos se llamaban secretarios técnicos, tenían otro nombramiento, que era el partido de Fraga Iribarren en aquel momento, no era Partido Popular que se hizo. Bueno, ¿y por qué recuerdo esto? Porque, hombre, como la aritmética había dado eso, pues inmediatamente nos pusimos de acuerdo. Y entonces Cascos fue uno de los negociadores, yo también, evidentemente, yo no recuerdo, claro, los detalles, han pasado muchos años, pero nos pusimos de acuerdo, donde ganaba UCD se le apoyaba y donde ganaba el otro se le apoyaba, que era la cosa más normal del mundo. Inclusive, bueno, y en el caso más paradigmático fue el caso de Oviedo, donde UCD teníamos 12 concejales con Luis Riera, que murió el hombre hace poco tiempo, y bueno, y con los 2 que tenía Coalición Democrática pues se sacaron los 14, con lo cual la mayoría absoluta, y hubo una gran estabilidad, ¿no? Que es uno de los temas que a mí me preocupa mucho sobre este asunto. Y luego también es verdad que se dieron algunos casos, que yo comentaba aquí el otro día, que se daban algunas excepciones, porque claro, en 78 municipios tampoco puedes decirlo todo, y las direcciones regionales mandan, pero hasta cierto punto. Entonces yo recuerdo uno de los casos, no cito el municipio, donde los de Coalición Democrática me dijeron, oye, en tal municipio, ¿por qué no nos apoyáis para el alcalde? Dije, hombre, si nosotros tenemos 4 y vosotros 3, me dijeron, no es ninguna
ninguna imposición. Es simplemente que nos gustaría, por razones sentimentales que tampoco voy a explicar, pero bueno, que las entendía, y bueno, yo voy a hablar con los concejales de UCD y a ver qué les parece. Y tanto es así que hablé con ellos y estaban encantados de la vida, lo cual me sorprendió, porque no pusieron la más mínima pega. Y yo recuerdo que estaba con Pumarino, que eran los que venía conmigo, negociando el tema, y le dije, oye, pero ¿y cómo se ponen tan de acuerdo? Y dice, joder, si es que en los pueblos no es lo mismo. Convéncete que no es igual que en las ciudades, porque la gente se conoce mucho, y a lo mejor puede ser tal y cual. Bueno, ponían. Hubo otro caso distinto en otro municipio que tampoco cito, y ya con este término, en el que los dos concejales que tenía UCD para apoyar a Coalición Democrática y sacar la mayoría absoluta, yo hablé con ellos varios días antes. Me dijeron, no te preocupes, vete tranquilo, que vamos a ver. Bueno, pues cuando luego llegó el resultado, habían apoyado al Partido Socialista, con lo cual hubo que abrirles un expediente. Esto pasó también en el Partido de Cascos, en Coalición Democrática, con otros que no nos apoyaron, y siempre le dije, me debes una, porque tal, y dijo, bueno, no hemos podido, y tal, y estas cosas. Bueno, quiero decir que esto es la norma ya después de aquella experiencia que debía de haberse, a mi juicio, Cascos. Pero no ese es el planteamiento que yo estoy leyendo permanentemente en el periódico, sino que permanentemente me llaméis, ya veremos, no sé cuánto. Es decir, no, es que los de Foro van a hacer en cada municipio lo que quieren. Bueno, de eso nada. Lo que quieran no, saben muy bien y están perfectamente al esto. Y además es que al final, el día de la constitución de los municipios, al final lo que ha ocurrido es que se ha dado eso, que los de Foro han votado al PP y los del PP a Foro, salvo en el caso de Sierra, ¿no? Que era el único caso, pero los demás lo han hecho. ¿Por qué? Pues bueno, porque tienen cierta sintonía, porque se conocen y por lo que sea. Pero hombre, no violentes a los concejales de un lado ni los otros a los concejales del otro, y déjalos que voten más o menos en esa senda del centro derecha, que era la primera. Y el caso paradigmático es el caso de Gijón, que yo todavía estoy indagando a ver qué ha podido pasar exactamente, porque bueno, verdaderamente, claro, Pilar Fernández Pardo, que citaba antes Juan, a lo mejor nos dará alguna idea más, realmente no es una dirigente cualquiera del partido, es una dirigente de los 5 o 6 más importantes, que aprobó lo que dijo la Junta Directiva y tal y cual, y luego al final es ella la que se lo salta por razones de, bueno, no me meto yo, pero no haberlo violentado. Y al igual que no violentabas el tema de los ayuntamientos, entras en el tema ya del Principado, tienes 16, pues hombre, busca un pacto, porque a ver si se entiende. Yo cuando estoy hablando de estos temas no me estoy metiendo en que yo quiero que gobierna este o el otro, el de más allá, que yo lo estoy diciendo como asturiano simplemente, primero por una lógica, pero luego además sobre todo porque lo que quiero es una estabilidad en mi región. Y tal como van las cosas, termino ya Juan, sí. Y tal como van las cosas, yo no le veo estabilidad ninguna a esto y mucho peor que puede ir todavía. Lo que pasa que, vamos a ver, yo creo que hay que hacer los planteamientos. Los que estaba haciendo Antonio Checa, la verdad es que una labor de historia muy gratificante. Lo que pasa es que las circunstancias son, con todo el respeto, Antonio, radicalmente diferentes. Y la procedencia también es absolutamente diferente. No puedes pensar que personas que han manifestado una diferencia personal tan abismal como ha ocurrido en todo este proceso, de buenas a primeras vamos a tener un gobierno estable porque se unan. Yo creo que esa estabilidad es totalmente ficticia y artificial. Probablemente sea más estable un gobierno del partido de Foro con un apoyo puntual en función de las políticas que desarrolle, que un pacto de legislatura con un partido al que no se ha entendido hasta ayer. Es decir, es muy difícil buscar un entendimiento entre dirigentes del partido de Foro y dirigentes del Partido Popular, porque la sociedad no se lo va a creer. Por tanto, aunque todos pertenezcan en teoría en el espectro de centro-derecha, la realidad, lo práctico, es que realmente eso iba a ser un gobierno muy inestable. No tenemos que olvidar que no hace mucho aquí se rompió un gobierno del Partido Popular. Por tanto, el hecho de pertenecer a un ámbito ideológico no te garantiza estabilidad ni tan siquiera unión. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, a la hora de valorar qué partido tiene que gobernar. Segundo aspecto que yo creo que es importante. Yo creo que las urnas han manifestado claramente por dónde tiene que ir la dirección en el Principado de Asturias. Y yo creo que las urnas han dicho, en primer lugar, a quién quieren y a quién no quieren. Es evidente que no quieren al Partido Popular. Es evidente que una debacle tan importante, pasar de 21 a 10 diputados, significa un fracaso que no es no es desde el punto de vista cuantitativo el número de diputados, es el hecho tan importante de la debacle que se ha producido y que han querido los ciudadanos que se produzca. Lo mismo cabe decir del Partido Socialista. El Partido Socialista gobernó hasta no hace mucho en esta región, o sigue gobernando en esta región hasta que se constituya el nuevo gobierno. Pero los ciudadanos le han mandado a una oposición también absolutamente clara y manifiesta, con 15 diputados. Y sin embargo un partido que llega de la nada, que llega nuevo, en 4 meses le han dado 16 diputados. Por lo tanto, yo creo que hay que analizar esta situación. En primer lugar, los ciudadanos han dicho claramente a quién quieren y a quién no quieren, y nos guste o no nos guste, a unos más a otros, ha sido el partido de Cascos a quien le han otorgado fundamentalmente la confianza a los ciudadanos. Sociológicamente eso está en la calle. Por lo tanto, yo creo que quien debe de gobernar, quien han querido los ciudadanos que gobiernen, en este caso el partido de Cascos. Segundo, ¿cómo debería gobernar el partido de Cascos? Antonio dice que, con buen criterio, lógicamente, que hay que buscar una estabilidad. Ahora, yo la pregunta que planteo es, ¿qué estabilidad? ¿Es una estabilidad real o artificial? ¿Se puede buscar creíblemente una estabilidad entre el partido de Cascos y el Partido Popular? Yo creo que hoy por hoy no. El Partido Popular y sus dirigentes están en las antípodas personales, incluso en algunos casos ideológicos, por lo que respecta al partido del señor Cascos y al propio Cascos. Por lo tanto, yo creo que lo más lógico es que
gobernar a la lista que ha querido los ciudadanos que gobierna, aquella que tiene más diputados, y a partir de ahí que esta lista realice su andadura desde el punto de vista de la gestión democrática y de gobierno, y que sea capaz de pactar no solamente con el Partido Popular, sino que sea capaz también de pactar con el Partido Socialista y con Izquierda Unida, y yo diría más, con la sociedad, con esos indignados, etcétera, etcétera, porque al final esto es realmente lo que ha ocurrido. Ahora, yo me niego mucho a creer que sea estable un gobierno, de alguna manera un pacto entre el Partido Popular y Foro en Asturias o sea garantías de una estabilidad para 4 años. Vamos, yo creo que por hoy es claro y manifiestamente que eso no va a ser así. Hoy tenemos en la propia prensa las discrepancias personales tan abismales que hay entre los propios líderes. ¿Cómo es posible? Es decir, mañana, tú decías al principio que en esta semana o si no la siguiente va a constituirse un gobierno. Después de esta situación, después de lo que hemos vivido no hace mucho, ¿es creíble un gobierno de centro-derecha estable? Yo creo que no. Va a ser agarrado absolutamente por pinzas. Por lo tanto, yo me decanto por un gobierno de Foro en minoría y que sea en la andadura capaz de gestionar esta situación con acuerdos puntuales con el Partido Socialista, con Izquierda Unida, con el propio PP o con los tres o con alguno de ellos, y yo diría más, muy en contacto con la sociedad para conocer cuáles son los problemas reales de la sociedad, que sí que es verdad que están muy alejados de los problemas del Parlamento. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que va a pasar y, si me permitís más, yo creo que es la lógica de lo que pase, lo que debería pasar, ¿no? Bueno, hoy Izquierda Unida... Checa, a ver qué te opinas también de esto. No, por introducir una cosa más. Izquierda Unida ha planteado a Foro Asturias, dice hoy la prensa, negociar un acuerdo sin límites en el Principado. Hombre, eso sí que sería extrañísimo. Antes de esto de Izquierda Unida, que realmente felicito a los de Extremadura. Además lo digo, ya sabes que lo vengo diciendo siempre, que estoy harto del seguidismo de Izquierda Unida. Yo conocí un partido comunista en Asturias, con Gerardo Iglesias, con Honoracio Fernández de Iguanza, y claro, este era otro mundo. Y por mucho que se quejen, la ley de ONU es verdad que les perjudica, pero con Anguita sacaban 28 diputados y ahora no. Entonces, que se dejen de historias y que Llamazares pues se dedique a otras cuestiones que no me parece que son estas. Entonces, claro, lo de Izquierda Unida en Extremadura, por lo que también he podido recoger o enterarme, se las trae, ¿no? Cómo funciona el Partido Socialista, porque si ya hacía el pacto del Tinel para el PP, pues aquí había otro pacto del Tinel, pero en Extremadura, pero contra Izquierda Unida, con lo cual tal. Bueno, pero dicho esto, y antes de entrar en lo que dices de Izquierda Unida, a lo que comentaba Juan, si es verdad que se pueden dar todas las posibilidades. Y dices tú hablar con uno, con dos o con los tres, sí, o con ninguno. Claro. Entonces, claro, las circunstancias desde mi punto de vista, quizá un poco más ortodoxo, a lo mejor, porque bueno, claro, me gusta un poco más la ortodoxia. Yo entiendo que si en este caso Cascos o Foro realmente hubiera entrado bien a las negociaciones desde el principio y no con estas ínfulas de tal, y hubiera dicho, bueno, pues vale, vamos a hacer esa negociación como digo, hacemos el Gijón tal y cual, y además presidente de la mesa del principal, al final tiene que ser el Partido Popular presidente de la mesa, pero dado por el PSOE. Hombre, pues dáselo tú directamente. ¿Qué más te da? Y a partir de ese momento ya negocias lo otro, que pueden ser programas o lo que quieras y tal. Porque con el centro derecha más o menos, y aunque es verdad que salvando las distancias, como bien me dices, pues yo recuerdo los tiempos, pero es verdad que las distancias, aunque yo creo que las distancias no han cambiado, lo que han cambiado son los dirigentes. Claro, porque en aquellos tiempos los dirigentes no teníamos ninguno, al revés, teníamos una gran relación muy buena. Antonio. Y aquí lo que son estos, luego el tiempo no ha cambiado en el sentido de la ortodoxia, de la lógica, del raciocinio, no ha cambiado para nada, sigue siendo lo mismo, pero es verdad que las circunstancias personales han cambiado bastante. Pero las circunstancias personales es donde realmente, digo yo, los estadistas, al nivel que sea, en este caso regional, se tienen que demostrar. Y por lo tanto, si has perdido, pues te callas la boca y aunque rubies y todo lo que quieras, y si el otro también lo hace y uno lo hace, pues realmente forman programas y van. Y entonces, yo he dicho, me parece antes también, que no estoy hablando de una estabilidad de 4 años, porque eso además no hay quien se lo crea, evidentemente. Pero hombre, si realmente los dos partidos del centro derecha llegaran a estar de acuerdo, pues realmente qué menos que un año y medio, hasta 2 a lo mejor de estabilidad, luego ya lo veríamos, sí. Porque a lo mejor también conviene romper. Hay unas elecciones generales que es otro aspecto. Permíteme una cuestión, y perdona, Víctor, una cuestión. Vamos a ver, en derecho decimos lo que es decir, el ser y el deber ser. Una cosa es lo que debe ser y otra cosa realmente es lo que es, ¿no? La economía positiva y la economía normativa. Y desde el punto de vista político, el pragmatismo es muy... Vamos a ver, ¿es creíble hoy por hoy un gobierno? Es decir, ¿es garantía de estabilidad un gobierno de Cascos apoyado por el Partido Popular? Pues yo creo que no. Es decir, las diferencias son tan absolutamente abismales, personales. Bien, correcto, pero es las que juegan, es las que juegan, Antonio, porque si no hubiera esa cuestión personal no estaríamos en la situación que estamos, pero la realidad, por eso digo el ser, es decir, una cosa es lo que debiera ser y otra cosa es lo que es. En estas circunstancias es creíble. Luego, por otra parte, hay otra cuestión. Mira, hay unas diferencias antagónicas clarísimas y manifiestas. Hoy vemos una noticia en los medios de comunicación que pone de manifiesto que, a pesar de pertenecer en teoría al mismo espectro, digamos, político, sociológico, hay unas diferencias de fondo importantísimas. La postura ante
ante Cajastur, por ejemplo, ante el proceso de privatización de Cajastur. Claro, estamos hablando de diferencias de fondo importantísimas, es decir, cuestiones absolutamente cruciales. Entonces, dos partidos que se manifiestan tan claramente diferenciados en un aspecto, digamos, básico, es difícil también que puedan garantizar un pacto de gobierno, cuando todos sabemos perfectamente lo que hoy es Cajastur aquí en el Principado de Asturias. Si se me permite la expresión, es la caja de las galletas, esa es la caja a la que van todos. Por tanto, hay una posición radicalmente diferente y que además va a determinar el devenir, digamos, del político y económico y financiero de esta región. Es muy diferente, y aquí es un planteamiento que de fondo, es muy diferente tener una caja que dependa del Principado de Asturias a tener una caja que dependa de los mercados. ¿Por qué? Porque habrá que financiar proyectos y proyectos que puedan ser interesantes para la comunidad autónoma, y si esa caja no depende, digamos, de resortes del Principado, sino de decisiones que determinen determinados fondos económicos, etcétera, etcétera, pues no es garantía tampoco de inversión. Por tanto, quiero decir con ello... Los políticos, claro, pero fíjate, pero hay una cuestión, mira, hay una paradoja tremenda, y esto hay que ponerlo al descubierto, lo que es la gran mentira de Cajastur. La gran mentira de Cajastur que hoy nos hemos enterado. Parece ser que los que defienden la privatización de Cajastur lo hacen en pro de la profesionalización de Cajastur y para evitar que los políticos interfieran. Bueno, pero es una paradoja que digan estos quienes están en el Consejo de Administración, porque hoy el Consejo de Administración de Cajastur está nutrido, pues mira, un vicepresidente primero me parece que es el anterior, el candidato del PSOE para la alcaldía de Gijón, el vicepresidente segundo es el señor Caunedo, luego vas atrás y resulta que tiene en la comisión de control la Isabel Pérez Espinosa, es decir... Estos que están hablando de despolitizar las cajas de ahorros y que sigan un proceso de despolitización y por eso defienden este proceso de privatización, sin embargo son los que están metidos ahí. Pero hay otra gran paradoja. ¿Cómo es posible que ellos mismos estén diciendo que es necesario democratizar y poner aire fresco y, en fin, de alguna manera insuflar transparencia en la caja cuando hay una asamblea el próximo día 29, me parece que para decidir algo que ya está decidido? Fijaros lo que es la paradoja. Resulta que el Consejo de Administración acuerda esa fusión con estas otras dos cajas y resulta que lo va a ratificar en la Asamblea y nos dicen que si no lo ratifica la Asamblea va a haber unos graves perjuicios de carácter económico. Oiga, o sea, ya estaba decidido. Quiero decir que es un gran paripé todo y es una gran mentira. Pero yo, Juan, vamos a ver, ya sé que además nos pasa a los quienes nos gusta la política que se nos amontonan las ideas en la cabeza y empezamos a decir, bueno, dejemos si te parece lo del tema, es verdad, lo de la fundación, otro invento que, bueno, vamos a ver qué es esto también, pues yo tampoco lo entiendo, pero bueno, podemos hablar luego de ello, del invento ese y lo que era la regionalización de las cajas en su momento, cuando en fin, se hacía, etcétera, etcétera. Pero por terminar este tema, si es posible, porque es que a mí me duele de verdad, y vuelvo a insistir solamente como asturiano, que veo que esto va a estar prendido con alfileres, claro, y esto va a ser un desastre. Pero fíjate un desastre. Y entonces voy a este tema, que es verdad que han cambiado las circunstancias, no han cambiado en el sentido de aritmética, no, han cambiado por los personalismos concretamente. Pero es que Casco se lo está ganando también a pulso, porque vamos, si ya lo de acabar con el Partido Popular está más claro que el agua, ya no lo puede decir más claro, es que se está metiendo con el PSOE todo lo que puede, desde el pacto del Duermo, no sé cómo se llamaba, ahora que si las direcciones nacionales, nada menos, meten las direcciones nacionales en el ajo, que las dos están hablando para no sé qué y no sé cuánto, también contra el PSOE. ¿No te parece ese acuerdo en la Junta entre el PSOE y el PP? No, en principio no, digo en principio, yo no sé lo que hay detrás, pero en principio no, porque, vamos a ver, ahí la lógica dice que cuando no hay mayoría absoluta de un partido, lo normal es que sea otro quien tenga la presidencia. Bien, es verdad que lo lógico sería que fuera el PSOE, pero ¿por qué ha sido el PSOE se lo da al PP? Pues ¿sabes por qué? Porque ahí es donde me da la impresión de que el PP se va a enrocar totalmente y va a decir, o negociamos de verdad o aquí no hay manera de moverse. Sumando el PSOE, espera, que termino con esto, porque lo que me da la impresión es de que al final, cuando se tenga que hacer esto de verdad, al final el PSOE hizo una retirada táctica francamente buena cuando dijo no presento candidato, me quedo ahí y la de derecha o centro derecha, claro, que se arregla, es un problema que se peleen. Pero tú sabes que pueden presentar candidato 24 horas antes de, y si se presenta 24 horas antes, 15 más PSOE más 4 Izquierda Unida son 19. Izquierda Unida encantada, porque así le tocarían consejerías, entre otras cosas, y el Partido Popular se abstiene, con lo cual Casco ni gobierna. Pero fíjate una cosa, vamos a ver, por ir por partes. Yo lo que no era mezclar una cosa con otra, aunque pareciera. Yo lo que quería decir es que, a pesar de ser los mismos, del mismo extracto político, o pertenecer tanto los de Foro como el Partido Popular ideológicamente a un centro derecha, sin embargo, no solamente son cuestiones de diferencias personales, que son fundamentalmente, como tú dices, cuestiones personales, pero también hay cuestiones ideológicas. Mira la distinta posición que adopta
votan unos y otros en relación a un tema crucial como es el tema de la caja. Bien, ahora tú dices, ¿qué pasó? Dices, ¿es normal lo que pasó en la Junta? Yo estoy de acuerdo con Antonio en una cuestión. Parece lógico lo que pasó, es decir, individualmente analizado, el que el Partido Socialista entregara la presidencia al Partido Popular, individualmente analizado, tiene su lógica por lo que dice Antonio Techeca. La lógica hubiera dicho que sea el Partido Socialista, como no pudo ser, al mal menor, como decía Fernando Lastra. Pero claro, tú eso lo unes a otro tipo de circunstancias, como lo que ha pasado en Siero, como lo que ha pasado mismamente en Oviedo. Yo no conozco ningún partido que rechace una alcaldía, sobre todo cuando no la ha tenido durante tanto tiempo. ¿Cómo es posible que el Partido Socialista rechace una alcaldía fundamental cuando se lo han ofrecido? Porque por esa lógica que tú decías de que la aritmética es la que es, tampoco sería tan despropósito el que el Partido Socialista gobernara en Oviedo, porque la lógica aritmética hace que la oposición es mayor. No, por hacerte un inciso en este tema concreto, ¿sabes por qué? Porque me da la impresión de que el Partido Socialista no se metió con Oviedo, porque siempre pensó que en Gijón iba a gobernar porque el PP no se iba a meter en Gijón. Por ahí viene el asunto. Lo que pasa es que al final no hicieron caso a la Junta Directiva y hubiera gobernado en Gijón, Antonio, y por ahí venía. Yo creo que efectivamente, individualmente analizado cada tema, no justifica ningún pacto, es decir, ningún pacto, no sé cómo se llama, pero el duendo, como se llama, pero analizado en su conjunto sí. ¿Y qué ha pasado en Gijón? La único que se aparte de ese pacto es Gijón. ¿Pero por qué? Porque Pilar Fernández Pardo siempre fue una persona que ha ido a sus propios y directos intereses y inmediatos intereses. Es decir, pero más que verso suelto, es un verso suelto ya no por razones de interés general, sino por razones de interés estrictamente personal. Pero claro, si ella no hubiera roto ese pacto, ese acuerdo de la Junta Directiva Regional del Partido Popular, todavía el acuerdo, el pacto que llaman entre el partido, que Cascos dice que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista, hubiera sido verde y con asas. Quiero decirte, yo por eso digo que individualmente la situación analizado parece que responde a cierta lógica política. Si lo analizas en conjunto, sí da lugar a pensar que puede haber algo detrás. A mí la cuestión que más me llamó la atención es cómo es posible que un partido no quiera gobernar en Oviedo. ¿Cómo es posible que, habiéndoselo ofrecido al Partido Socialista gobernar una ciudad tan importante y además tan históricamente emblemática para que la perdiera Gabino de Lorenzo, no acogiera esa posibilidad? Claro, a mí me da lugar a que aquí hay gato encerrado, porque no parece, la lógica política no responde. Es decir, en política estos son trenes que pasan una vez y tú, como los pierdas, no los vuelves a recoger. Juan, yo creo que efectivamente es verdad, pero creo que ha habido pactos que se van sumando. No un pacto global nada más que acabó las elecciones. Por ejemplo, el primer pacto. Yo te dejo en Oviedo, tú me dejas en Gijón. Primer pacto. Segundo, yo te doy la presidencia de la Junta y tú te vas a abstener. Es decir, que vienen pactos seguidos. No hay un pacto global, a mi juicio, en el tema este. Bueno, y en lo que decías de la caja, sí es verdad que puede haber. Pero, hombre, es que en cualquier partido de este nivel, ahí sí dentro hay un pacto. Antonio, el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista en la caja es claro y evidente. Bueno, ahí sí que te lo digo yo. No, pero no me refiero entre PSOE y PP. Me refiero que dices tú que PP y Foro no están de acuerdo. Bueno, pero es que en cualquier partido de este nivel se ponen de acuerdo porque al final se vota y todos tienen que admitirlo. Pero naturalmente que hay diferencias. Hombre, la Constitución se elaboró con 6 u 8 o 10 partidos, ¿no? Y fíjate si fue complicado. Bueno, pues cuando había estas cosas se saltan y se dije, ya las arreglaremos, ya las iremos viendo, y si no, pues bueno, para otro momento determinado. Y yo no, es que quiero terminar con el tema, bueno, el tema este lo quiero terminar en el sentido. Terminamos ambos porque nos vamos a publicidad. Por lo menos yo termino con esto rápidamente. Tengo la sensación de que si Foro o Cascos en fin y tal, no se vienen a razones, tengo la sensación de que el Partido Popular se va a abstener y el otro tiene 15+4. Y además, dicho lo de Extremadura, dicho lo de Aragón, donde también va a gobernar el Partido Popular, no solo porque ganó, sino porque por suerte han tenido que salir el PAR y no la Xunta Aragonesista, ya son 2. Al Partido Socialista no le queda nada más que el País Vasco y le queda como le queda. Y de hombre, pues por lo menos otro puntito rojo que menos. Si en Asturias tenemos posibilidades, y eso es lo que puede que estén negociando, que yo no digo que no en estos momentos. Claro, pero... Con lo cual Cascos lo va a tener cada día más complicado. ¿Cómo lo vende la opinión pública? De ninguna de las maneras. Que se quite la idea, no lo vende. Porque los socialistas, comunistas y tal estarán encantados de la vida de que gobiernen los otros, con lo cual pues ya veremos a ver, ¿no? O sea que bueno. Es probable, quiero decirte. No, yo sabes dónde hay un elemento que a mí me parece absolutamente sospechoso de que pueda ser esa situación que tú citas. Es la situación de la caja. Es decir, aquí no nos olvidemos que el meollo de la cuestión, mira, el Principado de Asturias está hipotecado, por lo menos este año y lamentablemente para el siguiente. Todo el presupuesto está gastado, el presupuesto por el próximo año va a ser harto difícil de llevar a efecto porque seguramente va a haber una prórroga presupuestaria. ¿Por dónde está el meollo de la cuestión? El meollo de la cuestión es en Cajastur. Y en Cajastur, sospechosamente o sorprendentemente, o a lo mejor no sorprendentemente, habría que decir que el Partido Popular y el Partido Socialista están absolutamente de acuerdo. Hasta tal punto están de acuerdo que lo que
porque ya tienen acordado y firmado algo que en teoría tenían que haber esperado para firmar con el resto de cajas a que hubiera sido ratificado por la Asamblea, pero resulta que firman en el Consejo de Administración, donde son ellos claramente mayoría, firman algo, por tanto la reunión del próximo 29 es un mero paripé, porque ya tienen firmado incluso con consecuencias jurídicas y no se ratifica en la Asamblea. Por tanto, yo creo que hay unas situaciones y unos acuerdos expresos entre el Partido Socialista y el Partido Popular que ponen de manifiesto que sí es probable que haya algo detrás. Yo realmente tampoco sé los entresijos ni tal, pero yo creo que no es una suma, como dice Antonio, o puede ser unas circunstancias o puede ser a lo mejor una casualidad, pero yo creo que son demasiadas casualidades para que analizadas en su conjunto no dejen entrever que efectivamente puede haber algo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. En el sentido que dice Antonio, pues seguramente sí, o en otro, no lo sé, pero que hay algo yo creo que es seguro, ¿no? No, si yo no discuto que lo haya, insisto, pero que yo creo que ha venido un poco rodado desde después, y aparte que Cascos ha dejado cancha de juego a todo el mundo un poco, les ha dejado pensar, digamos, todas estas cosas, entonces evidentemente puede haberlo, pero si Cascos cambia el chip, que probablemente lo va a cambiar, que por eso es un político experimentado, y entra en el juego limpiamente, así, bueno, vamos a negociar con el PP, entonces cuando el PP, ¿cómo va a explicar estas cosas? Y automáticamente le chafa la cuestión esta, o sea, porque es que no podrían negociarlo, no podrían abstenerse. Insisto, prefiero al menos 2 años de legislatura apoyada, de momento, que creo que tenía que ser aparte de los personalismos, que no dejarlo que negocie con uno, con otro, el demás. Cuando, ojo, Cascos tiene la enemistad de más de todos, ¿no? Bueno, no van a ser, en cualquier caso no van a ser 2 años, porque lamentablemente tenemos unas elecciones generales bueno, aquí, donde van a confrontar y donde la situación es que es... Podemos hablar porque él está muy convencido que en las generales va a sacar, pero hoy leí hay un artículo muy interesante. La gente que votó a Foro, realmente la mayoría, me refiero a la gente que votó al Partido Popular, con lo cual, bueno, están en eso. Y cuando Rajoy o Cospedal, o en fin, o que empiecen a venir por aquí, empiezan a ayudar a decir, oye, que necesita o mayoría absoluta o nada. Antonio, ya vinieron. Yo no sé, bueno, pero, pero los votos regionales no son lo mismo que un voto nacional, ¿no? Decían lo mismo del voto local. Mira el batacazo en Gijón, mira el batacazo en Oviedo. Tampoco les ha importado mucho. Eso está claro, eso es otro tema que podemos abordar si quieres. Vamos a ir a publicidad, señores, y a la vuelta seguimos hablando de este asunto y, como les prometíamos también al principio, de esas marchas de los indignados que se producían este pasado domingo, incluyendo en Gijón, donde algunos cuentan que había hasta 10.000 personas. Volvemos ahora mismo. Estamos de vuelta en este debate de hoy, empezando la semana de nuevo con ustedes y debatiendo sobre asuntos que están muy de actualidad. Había hasta bastante expectación después de lo que había ocurrido en Barcelona, incluso en Valencia en los últimos días. Había expectación por saber, primero, cuánta gente apoyaba a los manifestantes de la plataforma Democracia Real Ya, por ejemplo, que es una de las formas en las que se le denomina, y segundo, por saber si esas manifestaciones eran pacíficas. Ambas cosas parece que han surtido efecto. La manifestación, incluso aquí en Asturias, ha sido tremendamente secundada y además pacífica, afortunadamente. Bueno, ¿qué opináis de este asunto, Juan? Pues mira, yo estoy un poco desconcertado porque por una parte parecía un movimiento serio, por una parte parecía persona de buena fe y por otra parte a mí después del 22 de mayo me ha descorazonado muchísimo y sobre todo me ha puesto, digamos, un escepticismo absoluto sobre este tipo de movimientos. Yo creo que este movimiento, que es perfectamente legítimo, es decir, gente que está cabreada con los bancos, con la situación como estamos la mayoría de todos nosotros, pero yo sinceramente creo que estos indignados tenían una oportunidad de cambiar las cosas de manera radical el 22 de mayo y lamentablemente pues han dado la espalda a opciones que suponíamos en teoría, y lo digo de corazón, un cambio radical al sistema político, y se han tendido también a otro tipo de manifestaciones o de digamos ofertas políticas que son un poco más de lo mismo, porque las 4 representaciones que tenemos en la Junta son prácticamente más de lo mismo, es decir, personas que han estado en la política durante toda su vida o bien que vienen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo tengo un gran escepticismo con este movimiento. En un principio lo adopté con simpatía desde el punto de vista que me parecía, en fin, ciertamente coherente y una cosa bonita e importante, pero la prueba de fuego para mí el 22 de mayo me ha supuesto una decepción absoluta y total. Creo que es más de lo mismo, son movimientos más o menos folclóricos, pero que a la hora de la verdad, cuando realmente tienen que dar el do de pecho, que son en las elecciones, pues prácticamente o bien no asisten, con lo cual están haciendo una dejación de lo que son su participación democrática, o bien por otra parte se manifiestan a favor de lo de siempre. Y un dato, ahora parece ser que están queriendo convocar una huelga.
bueno, pues no tienen capacidad para convocar ninguna huelga. Es decir, es que es un movimiento hecho de alguna manera sin ningún sentido más que el meramente folclórico. ¿Por qué? Porque tú no puedes cambiar las cosas, porque todo lo que pretendas hacer desde el punto de vista de nuestras manifestaciones puede estar muy bien un domingo y nos reunimos y vamos en familia y decimos que malos son los bancos, que malos son los políticos y que pésimo es el sistema, pero al día siguiente es lunes y hay que trabajar con todo lo que hay, o bien estableces los mecanismos adecuados o si no, esto va a ser, terminará en el cansancio más puro y absoluto, porque este tipo de movimientos, este tipo de... ¿hacia dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan si están haciendo algo contrario a la Constitución? Por ejemplo, quieren convocar una huelga general que solamente lo pueden hacer los sindicatos o los trabajadores. Y dice, no, es que los sindicatos no es porque estamos en contra de los sindicatos. Oiga, entonces, ¿qué hacemos? ¿Rompemos la baraja? ¿Rompemos todos? ¿Acabamos con la Constitución? ¿Empezamos esto de cero? ¿En qué se convierte eso? Mira, yo creo que hay un cauce democrático absolutamente constitucional, verdaderamente pacífico, que es la norma suprema que tenemos. Dentro de esos cauces y esos márgenes es donde tenemos que movernos. Y desde ahí se puede modificar y conseguir todo ello que pretenden. Pero claro, llega el 22 de mayo y ¿qué han hecho estos ciudadanos indignados? Muchos de ellos se han abstenido, otros han votado en blanco, pero la mayoría de ellos han votado a fuerzas políticas que en teoría dicen convocar. Por lo tanto, yo estoy muy decepcionado con este movimiento, lo asumo como un movimiento absolutamente folclórico, yo tengo un escepticismo, como se puede ver, manifiesto y total, y por tanto, en fin, está bien que se manifiesten pacíficamente, que vayan en bicicleta, que hagan pancartas o eslóganes más o menos simpáticos, eso está muy bien, pero insisto, así no se va a ninguna parte. Chica. Bueno, yo más o menos es lo que ha dicho Juan, aunque digamos que con otros enfoques, porque claro, para no decir repetir lo mismo, ¿no? Pero más o menos es lo mismo. Evidentemente yo creo que la simpatía hacia el movimiento es de todo el mundo, porque claro, el enfado, la indignación, el cabreo, para decirlo vulgarmente, en este país es monstruoso, pero en todos los campos. En el político, en el social, en el económico, en fin, en todo habido y por haber, y todo lo que está pasando, en el nacionalista, en el otro, en lo demás allá, ¿no? Cuando salen. Luego, por lo tanto, todos estamos indignados y todos nos ponemos. Pero claro, ¿esto cómo se canaliza? Yo alguna vez, cuando has comentado, ¿y cómo se canaliza? Bueno, si este movimiento quiere formar un propio partido político o algo similar, que lo forme. Pero claro, para un partido político tiene que haber uno o varios líderes que realmente dirijan el movimiento, y luego tiene que haber realmente un común denominador ideológico, vamos a llamar algo, claro. Porque es que esto es de lo más de un lado a lo más del otro, con lo cual es una esta. Porque claro, una cosa, como decía alguien, es protestar, y yo me sumo, y otra es proponer, a lo que yo ya no me sumo. Porque cuando se dicen propuestas, como lo de las listas abiertas, muy bien, sí, yo también, pero vamos a hablar de las listas abiertas, porque hay muchas formas de hablar de las listas abiertas. Por ejemplo, acabar con el sistema financiero, oiga, no, en fin, barbaridades de estas que verdaderamente no van a ninguna parte, y así. Y entonces, bueno, yo creo que estos movimientos lo que han hecho es quizá, levantar conciencias que ya las teníamos más o menos, que van a seguir más o menos con ello, y que ojalá no deriven hacia movimientos con violencia o todo lo demás. De hecho, ya se han saltado la ley, ya se han saltado la ley varias veces, en la Puerta del Sol lo primero, y a mí, claro, no nos acordamos de los pobres comerciantes que están allí, ya lo he comentado. La Puerta del Sol de Madrid, creo que es algo que conocemos todos los españoles, alguna vez hemos estado allí, y claro, tiene lo menos, son 12 calles las que confluyen allí. Debe haber cientos, miles de comercios en todos los sentidos, ¿no? Miles y miles de puestos de trabajo. Y claro, a nadie le ha preocupado lo más mínimo. Ahora ellos reclaman 5.000 millones y tal, pero bueno, da lo mismo, ¿no? Claro, pero tú fíjate que nosotros hemos protestado por el boicot que se han realizado por parte de las autoridades alemanas al pepino, con toda la razón del mundo. Bueno, pues estos comerciantes, con toda la razón del mundo, tendrían que suponer también una reivindicación acerca del boicot a sus productos, a los trabajadores, etcétera. Pero yo creo que la cuestión es más de fondo. Habría que hacer una pregunta. Oiga, ¿la Constitución nos vale o no nos vale? Es una norma dada para todos los españoles donde nos podemos mover en libertad, donde nos podemos mover en civismo, etcétera, etcétera. Pero la Constitución lo que tenemos que hacer es, ni más ni menos, desarrollarla adecuadamente. Claro, tú no puedes pretender en un movimiento absolutamente, como decía Antonio, es verdad, heterogéneo desde todos los puntos de vista. Otro ejemplo, hubo un movimiento también de indignados apoyando a una serie de personas que iban a ser desahuciados después de unas hipotecas. Claro, habría que preguntarse, y yo no defiendo bajo ningún concepto a los bancos, sino todo lo contrario. En cualquier manifestación pública ha dicho que las instituciones financieras tendrían que estar más reguladas porque es auténticos abusos. Pero había que preguntarse también otra cosa. Oiga, esas hipotecas y esas rehipotecas, porque fueron hipotecas sobre hipotecas, ¿las pidieron con una pistola en la sien o las pidieron voluntariamente? Claro, es que son situaciones, porque claro, no puedes llevar una situación tan absolutamente alocada, anárquica. Esto requiere unas reglas, y las reglas ya las tenemos, que es la Constitución. Por lo tanto, yo a estos indignados lo que les reprocho es que no saben a dónde quieren ir.
Ellos protestan, y yo, y mis hijos, y todos, y el que no tiene trabajo, o el que le sube la electricidad, el que la pensión le baja, el que le congelan el sueldo, es decir, todos protestamos con razón, como decía Antonio, pero hay que canalizar esa propuesta de una manera lógica y coherente. ¿Tenemos los mecanismos? Sí. ¿Por qué estas personas se quieren apartar de los mecanismos? Y cuando tienen la oportunidad, que de ahí viene mi escepticismo, como fue en las elecciones, porque el 22 de mayo había una gran variedad de ofertas desde el punto de vista político y de partido. Sin embargo, volvieron a otorgar la confianza a los mismos, pero en todas las comunidades, porque aquí no hubo nada extraordinario. En todas las comunidades, vamos a Valencia, vamos a Madrid, etcétera, etcétera, volvieron a sacar los mismos resultados, los mismos partidos políticos que esta gente dice combatir. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quieren combatir, pero lo están haciendo los cauces, o esto es un movimiento folclórico que no sabe hacia dónde nos llevan? Yo por eso te digo que tengo me ofrece muy poca credibilidad, más allá del hecho folclórico y que puede reunir algún titular de prensa, ¿no? Pero ¿no creéis que esto, Checa, pueda dar lugar a que los propios partidos se autorregulen y piensen, nos estamos pasando? Ya tiene un beneficio, por tanto. Vamos a ver, porque en primer lugar, bueno, citaba Juan también del sistema financiero. Cualquier persona con dos dedos da razón sabe que el sistema financiero hay que mantenerlo como sea. Ojo, otra cosa es que evidentemente tiene que ser fuerte y por supuesto muy regulado. Y que además si tienen que pagar a quien les toque, que lo hagan, es verdad. Pero que el sistema financiero para esta gente no existe. Es como decir, bueno, no es ganador. Como hizo aquel Cantona... El sistema financiero, lo que dices tú, pero a lo mejor lo que se quiere es que pague la crisis. No, pero bueno, pero es que yo digo propuestas de que el sistema financiero, nada, en fin, que de alguna forma que desaparezca. Y no, es como aquel Cantona, el futbolista aquel, cuando dijo sacar el dinero de los bancos, que te acuerdas que lo hablamos, sí. Y yo dije que era una auténtica barbaridad. O sea, el sistema financiero no se puede tocar en el sentido de que tiene que haber un sistema financiero, pues si no sería caótico. Y como podríamos hablar de muchas de las cosas que pretenden, que por eso digo que ellos, una cosa es que protesten y otra son las propuestas. Y efectivamente cuando han estado con las pancartas arriba y abajo, y ayer mismo, y en Valencia, en todos lados, no nos representan, oiga, ya lo creo que les representan. Porque una semana después de empezar el movimiento hubo unas votaciones donde verdaderamente, ahí está, luego sí que representan estos partidos. Otra cosa es lo que ocurre. Y claro, decían a veces, bueno, es que todos los partidos iguales. Hombre, cabe la posibilidad de que dentro de unos meses, cuando las elecciones generales, cambien de partido España y vaya otro partido nuevo. Y dice, bueno, si es que es lo mismo, es que tal. Pero vuelvo a lo que decíamos un poco de Asturias. Yo tengo que pensar en que algo bueno tiene que haber, porque si no, ¿qué hacemos con nuestra democracia liberal y parlamentaria de alguna manera? Y termino a lo que tú me decías, que por cierto, no he visto ninguna manifestación delante de Ferraz, de la sede del PSOE, ni la veo tampoco en Moncloa, que podrían estar muy bien. En estos sitios no están nunca. Han ido a Rita Barberá, a la casa del alcalde de Madrid, al de Murcia lo pusieron como lo pusieron. Pero mira, Antonio, tú fíjate lo que es el movimiento absolutamente folclórico de estos indignados. Resulta que te protestan y dicen que estamos en contra de los abusos, etcétera, etcétera. Se constituye la Junta General del Principado de Asturias, se acuerda incrementar el presupuesto en 400 y pico mil euros más, se acuerda una serie de prebendas y de privilegios, es decir, en vez de cuando a todo el mundo le está reduciendo el presupuesto, etcétera, etcétera, la Junta General del Principado de Asturias, y estos señores indignados pues ni se han enterado. Entonces, ¿qué tipo de indignados son? Quiero decirte, al final esto es un movimiento absolutamente folclórico. ¿Por qué? Por todo lo demás, ¿de qué sirve? Oiga, mire usted, en vez de los 10.000 que fueron este domingo, ayer, a Gijón a dar una vuelta porque hacía buen día, ¿por qué no se presentaron a la Junta General del Principado de Asturias 10.000 personas para decir, oiga, estamos en desacuerdo con que con nuestros impuestos, ustedes siendo como son los mismos diputados, porque no nos olvidemos de una cosa, son 400 y pico mil euros más al año de presupuesto en la Junta General del Principado de Asturias, pero no porque haya aumentado el número de diputados, no, porque siguen siendo 45. Oiga, pero si a todo el mundo nos están rebajando el sueldo, si a todo el mundo las pensiones las están congelando, ¿cómo es posible que los mismos políticos... ¿Y dónde estaban ustedes, indignados? Yo por eso te digo, de verdad, sinceramente, que esto es un movimiento auténticamente de folclore. Los 10.000 tenían que haber estado allí y decir a los diputados, son ustedes 45, no tienen por qué aumentar ustedes en 400 y pico mil euros el presupuesto. Son los mismos que había. Eso es lo que les están diciendo. Pero Víctor, ¿dónde? Si ya se aprobó. Es decir, es que es una estupidez, es que esto es un movimiento absolutamente, totalmente de mentira, es decir, es como esos escenarios que no existen. Esto es una auténtica pantomima, porque no estaban cuando estaban y llegan siempre a destiempo. Vamos a ver, ¿ustedes qué hacían ayer allí? ¿Por qué no fueron el día que se aprobó? Es allí, y cuando vean salir a la gente... Pero quiero decir, ¿qué hacían el domingo los 10.000? Yo es que voy a la pregunta que hacía Víctor, en el sentido de esas modificaciones. Es verdad que, como siempre, habrá excepciones. Y es verdad que trae esa colación. A mí se me había
he olvidado, no, me acordaba perfectamente, porque me he sentido muy indignado cuando he visto esto el otro día leyendo, que 400 y pico mil, que son más de 70 millones de las antiguas pesetas, son 45 diputados con lo mismo y con más o menos. Entonces, claro, yo no entiendo, porque además no han dado una explicación, que esa es la gran vergüenza política, porque cuando explican las cosas, pues a lo mejor la gente las puede entender. No han explicado nada, simplemente aumento esto porque necesitamos, pues no sé lo que necesitan. Ahí es donde tenían que estar los indignados. Claro. Lo que pasa es que, claro, me tengo que ir también a sitios aparentemente más positivos, ya veremos cómo salen, como es el caso de Madrid, de la Autonomía de Madrid, donde parece que están rebajando esto. El propio alcalde de Madrid, que bueno, que menos que rebajar, porque bueno, ya ha gastado bastante, pero está haciendo. Y hoy leía a María Dolores de Cospedal, del que soy fans, lo vuelvo a repetir otra vez, que evidentemente también va a rebajar 50 y tantos o 100 no sé cuántos cargos públicos y demás, o sea que sobra gente a montones. Que aunque también es verdad que hoy, más o menos ligado con esto, en el municipio en Alcorcón, municipio de Madrid, no tienen ni para pagar los sellos de correos. Y Correos ya les ha dicho que no les va ni ya no les admite más correo, ni para pagar los sellos. Pero yo por eso digo, ¿hacia dónde nos llevan esto? Es decir, esto es un movimiento absolutamente anárquico, totalmente claro, y a una manifestación un domingo, fiesta, con toda la familia, pues vas porque y coges, llevas un eslogan y te... A ver, vamos a hacer memoria. Manifestaciones en Asturias que hayan reunido esta cantidad de gente, sí, no hay tantos. Sí, cuando bajó el Oviedo, quizá, y cuando más. Subió el Oviedo. O cuando Quiero subió, decirte, cuando subió el Oviedo, más. Cuando bajó el Oviedo, o sea, mañana va... No, pero perdona, seguramente yo no... tiráis por tierra un poco el hecho de que 10.000 personas, jubilados, padres con niños en el carrito, se reúnan. ¿Y para un qué? día que puedes estar en la playa. Víctor, ¿y para qué? Quiero decir, yo al final, ¿para qué? Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Reiteradamente todos los domingos reunir a 10.000? No, porque llegará un momento que estos padres de familia dirán, oye, mire, que esto no va a ninguna parte. Yo es a lo que voy. Es decir, oiga, mire usted, si usted quiere cabrearse, hay unos mecanismos, porque estoy de acuerdo con el planteamiento que tú haces, y además te lo agradezco. 10.000 personas son muchas. ¿Y qué hacemos? El próximo domingo otros 10.000, y otro domingo, llegará el tercer domingo que tú digas, oiga, mire, perdone, está bien, ya nos conocemos todos, ¿a dónde vamos con esto? No, hay unos cauces democráticos para hacer todo tipo de reformas, hay unos cauces democráticos para establecer lo que tú dirás, y hay unos mecanismos que son los partidos políticos que te permiten establecer y llevar a las instituciones esos cauces. ¿Por qué estas personas renuncian a todo eso? Y cuando tienen la oportunidad dan la espalda a todo eso. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Todos los domingos reunirse 10.000? El cuarto domingo ya no van esos 10.000, porque llegará la Liga y el que tenga que ir a ver al Sporting tiene que ir a la Villa Oviedo y se olvida de todo esto. Claro, pero por eso quiero decir yo un poco, insisto, respeto individualmente a cada uno de los participantes. Desde el punto de vista colectivo no me ofrecen ningún tipo ni de credibilidad ni de respeto, porque han dado la espalda en el momento que tenían que dar y era su gran oportunidad. Tú imagínate que estos 10.000, con que hubieran enfocado el voto en una determinada dirección, tendrían seguramente un representante, más de un representante en los ayuntamientos y más de un representante en la Junta General del Principado de Asturias. Y ahí sí podían oponerse a esa subida de presupuesto. Todo lo demás es folclórico y para mí absolutamente falso. No, pero bueno, movimientos apolíticos, en fin, quiero decir, yo entiendo que la gente vaya porque... Esa política. Esa es otra pregunta. De momento. ¿Creéis que lo es? Que no hay nadie detrás. Y no violento de momento, y no hay nadie detrás. Yo entiendo que la gente va, y van 10.000 o va mucha gente, porque si fueras preguntando uno por uno, te dirían, yo no tengo trabajo, mi familia tampoco, el otro estoy con la hipoteca, en fin, que todo el mundo tiene, bueno, muchos también van porque, bueno, se asuman a todo el antisistema típico. Entonces todo el mundo tiene sus razones, pero evidentemente si esto no se canaliza de alguna manera, si esto no tiene unas propuestas firmes, si esto no tiene algo, pues verdaderamente no llega a ninguna parte porque no lo hay. Y como es un movimiento heterogéneo totalmente, no se ponían de acuerdo, aparte de que a mí, claro, el sistema de mano alzada, bueno, lo utilizaban los soviets en su momento, pero bueno, cuando les interesaba, porque luego vienen que acabaron con él, evidentemente, ¿no? Pero el sistema de mano alzada no vale para nada, porque ayer comentaba, no sé, era una periodista que se había infiltrado en uno de estos de mano alzada y llegaban allí todos de mano alzada, pum, y estaban, bueno, estamos todos de acuerdo. De repente aparecía alguien que venía no sé, y decía, pero yo no estoy, bueno, pues vamos a volver a debatirlo otra vez. Claro, esta cosa no va a ninguna parte. Y la canalización es a través de las instituciones que tenemos, que vienen en la Constitución y son las que serían. ¿Nos vale la Constitución o no nos vale? Si nos vale la Constitución, y si no nos valiera la Constitución, reformemos la Constitución, pero esto es un Estado de Derecho que tiene que estar regida por unas normas, etcétera, etcétera. Tú no puedes establecer a través de un movimiento de estos llamados indignados que, en fin, y luego además, claro, en la situación en la que llegaron, pues, por ejemplo, en Barcelona, la que llegaron en Madrid, etcétera, que es absolutamente inaceptable. Y yo me niego, de verdad, por mucho cabreo que tengan, me niego es que esa situación se pueda generalizar bajo ningún punto de vista, ¿no? Aparte tú dices, claro, reformar la Constitución y demás, no cabe duda que tenemos un sistema en estos momentos en España verdaderamente empobrecido en todo. Y que duda cabe que hay que reformar la Constitución, hacer muchas cosas, pero yo no veo que tengan ganas de hacerlo ni unos ni otros, y por lo tanto, Antonio, mientras los grandes partidos no tal, pues volvemos otra vez a lo mismo, porque son los mismos partidos, Antonio. Ya, pero pero Juan,
Mira, yo te voy a Los decir... partidos nuevos van poco a poco y van ganando, pero muy poco a poco, muy lentamente, Bueno, y al final los otros, ¿no? Pero fíjate, Porque pero un PSOE con todo lo que está cayendo, pues todavía te saca un 30% de bueno, pero mira, perdona un momentín, te voy a poner el ejemplo. Realmente... Estas 10.000 personas que están cabreadas, si hubieran canalizado eso en un voto en las instituciones, tendría mucho que decir en la Junta General del Principado de Asturias. ¿Por qué? Porque ya vemos cómo está la Junta General del Principado de Asturias, y lo mismo cabría decir en los ayuntamientos, y desde ahí sí pueden cambiar las cosas. Eso es obrar con coherencia, con racionalidad y, por otra parte, con un sistema absolutamente real de lo que quieres alcanzarlo. Ahora, reunirte 10.000 manos arriba, poner un cartel diciendo que no queremos a Merkel, etcétera, etcétera. Bueno, esto, en fin, es folclore y más folclore, siempre existió y no va a ninguna parte. No, el tercer domingo se puede desmadrar, y es el peligro que yo ya lo comentaba aquí. Esta cosa empiezan de una manera y no sabe cómo terminan. Y que se desmadre un movimiento de estos, pues nunca se sabe. No, de momento no. Yo creo que no se va a desmadrar porque no creen ellos mismos en este movimiento. No, pero bueno, pero hay activistas, hay, en fin, es distinto, sí, ¿no? pero yo, fíjate, yo por eso a mí, desde el punto de vista individual, me merecen un gran respeto. Desde el punto de vista colectivo, ninguno. Yo creo que esto es una especie de, por empatía con los movimientos que sí tenían razón de ser, los movimientos en Túnez, en Siria, etcétera, etcétera, porque ahí estamos hablando de carencia total y absoluta de democracia. Pero claro, lógicamente aquí en un Estado perteneciente a la Unión Europea, un sistema democrático con constitución, etcétera, etcétera, es que esto no lleva absolutamente a ninguna parte, pero a ninguna parte, porque yo sí que es verdad que hay algunas reivindicaciones que son claras y evidentes. Es absolutamente inaceptable la situación del sistema financiero en España. Gran culpa la tienen los políticos por haber permitido la situación. No puede ser que los abusos claros y manifiestos de las multinacionales, que estemos dando dinero para que no fluya el crédito, que estemos dando dinero para sanear sus finanzas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es otro aspecto, ese es un aspecto vital. ¿Y eso se arregla votando un partido u otro? ¿Tú crees? Claro, sí, por sí. Por eso la indignación, porque no, probablemente mira, no tienen a quién votar. Pero mira, perdona un momentito. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo me presenté a unas elecciones con un programa político, y ya está en la página web y lo pueden todavía ver, donde íbamos a establecer un impuesto, por ejemplo, a la banca, donde íbamos a obligar también que la banca fluyera el crédito para las pequeñas y medianas empresas y para las familias. ¿Qué pasa? ¿Que estos señores no leen los programas? O parten de otra cosa, que no creen nada. Oiga, entonces si no creen nada, entonces apaga y vámonos, porque estoy seguro que no se creen entre ellos. Por lo tanto, quiero decirte, esto es una gran mentira. Esto es una gran mentira. Yo vuelvo otra vez a decir lo mismo. El día 22 de mayo, en Asturias y en otras comunidades autónomas, tenían oportunidad, porque había mucha oferta política, para elegir otras opciones, que se hubieran leído los programas y que hubieran dado oportunidad a otras personas que llevamos luchando mucho tiempo desde las instituciones para cambiar las cosas. Porque cuando dicen, no, todos los políticos son iguales, mire, bajo ningún punto de vista. Yo no soy igual que todos los que están involucrados en el caso Río Pedre o en el otro. No soy bajo ningún punto de vista igual. Yo no soy igual que esos políticos que se mantienen en la poltrona y pase lo que pase. Yo he luchado desde dentro para intentar cambiar las cosas y he ofrecido a la sociedad esa posibilidad. Y la sociedad es que ni ha mirado para esos programas. Por lo tanto, estos señores que se dicen indignados, yo creo que no saben ni lo que quieren, ni porque entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Acordaros también en las movilizaciones de Sol, las disputas que tuvieron entre ellos mismos. Es decir, es que es un movimiento absolutamente estúpido desde el punto de vista colectivo, y lo digo así. Desde el punto de vista individual, respeto a quien vaya para allá. Desde el punto de vista colectivo es estúpido, porque no va a ninguna parte, ni sabe por otra parte dónde quiere llegar. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Yo sé que había más temas que tratar, Checa, y más asuntos hemos hablado bastante del tema de Asturias, bastante, que todavía va a dar para mucho, ¿no? Pero bueno, yo vaticino de todos modos lo cada que uno digo. vaticina su cosa. Yo vaticino que lo lógico, lo coherente en la situación actual tal como está, es que gobernara el partido que más diputados tiene, que lo haga con una mayoría minoritaria y que a partir de ahí tendrá que buscarse... mayoría minoritaria sin más. Sí, pero con que se busque... puntuales cuando corresponda. Efectivamente, que se busque la vida, y ahí tendrá mucho que decir la capacidad de convicción, la capacidad de propuestas absolutamente edificantes y constructivas para los demás, porque todo lo demás yo creo que es muy artificioso. Es decir, lo mismo que es artificial un pacto con Izquierda Unida entre el Foro, lo mismo que sería artificial por las diferencias personales y las diferencias también de aspectos fundamentales también entre el propio Foro y el Partido Popular, y lo mismo que es artificioso, salvo que existan razones oscuras, una alianza entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo creo que esa situación es más inestable, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de 8 meses hay otras elecciones, lo cual cualquier pacto que se funde en eso estaría abocado al fracaso, porque van a verse las caras, esos posibles socios de gobierno van a verse las caras dentro de 8 meses, y además de una manera, en fin, yo creo que con mucha fruición y con mucha contienda. Por lo tanto, yo creo que sería más coherente eso. Yo, Juan, mi pregunta es la siguiente. En Extremadura, como bien hemos hablado antes,
va a gobernar el Partido Popular, que por cierto es el que gana las elecciones, y ahora le echan la culpa a Izquierda Unida. No, Izquierda Unida se ha abstenido. Diríamos, hombre, bueno, la abstención es una forma indirecta, pero no es apoyar a un partido, sino abstenerse. Entonces yo estoy hablando que en este caso de Asturias, y no descarto en absoluta la posibilidad, ya le comentaba allí, además cada día me está pareciendo más clara, si Foro no entra de otra manera, que al final el Partido Socialista presenta candidatos, sus 15 más 4, 19, y el Partido Popular lo que hace es que se abstiene. ¿Qué culpa le van a echar? Yo que me he abstenido, no he votado al Partido Socialista, que es muy distinto, aunque indirectamente lo sea. Aparte de que los pactos, insisto, le han dado tiempo a pensar y van a seguir pensando más cosas. Acaba de citar, no me acuerdo yo, del caso del consejero este también. Pues oye, también estará dentro del paquete. Bien, bueno, a ver hasta dónde entramos. Bien, pero ese es el juego y la situación, es lo que han querido los ciudadanos. Lamentablemente han dictaminado una situación de cierta ingobernabilidad, bueno, pero los ciudadanos son soberanos a la hora de decidir. Y a partir de ahí yo siempre escuché que después del 22 la cosa iba a ser maravillosa. Bueno, pues ahí lo tienen, la cosa va a ser bastante complicada, pero la cosa es la que es. Y yo creo que en la situación actual lo lógico, lo coherente, si todos sobraran con cierta, en fin, pureza desde el punto de vista político, lo lógico es que gobernara el partido que más diputados ha sacado con una mayoría minoritaria y que se busque luego la vida en el devenir Juan, político, ¿no? En 30 años de democracia, ¿cuántas veces se ha violentado la voluntad popular? Bien, cientos y cientos de veces. ¿Cuántas veces ha sido? Y por sumas de donde sea, claro, y al final es la suma lo que cuenta. Yo no descarto lo que tú dices, es decir, no descarto en Canarias ha ganado el Partido Popular y le van a llevar la presidencia. No, yo no lo descarto. Es decir, claro, yo no descarto, claro. Es decir, no descarto que el Partido Socialista pueda gobernar con esa abstención del Partido Popular, no lo descarto en absoluto, lo cual también es una situación muy artificial. Yo por eso digo que de todas las posibilidades que hay, la más lógica desde el punto de vista de la voluntad de los ciudadanos es que gobernara el partido que más diputados ha sacado con una mayoría minoritaria y a partir de ahí, dadas las diferencias personales, incluso de fondo que hay con el resto de los partidos, que vaya haciendo propuestas donde pueda sumar al mayor número de diputados o incluso a la sociedad, ¿no? Yo creo que evidentemente un gobierno PSOE-Izquierda Unida también es de lo más inestable, no cabe duda. Porque tampoco el Partido Popular, vamos a votar muy puntual, no se va a mojar tampoco. Sería enormemente inestable. Totalmente. Es que pero bueno, vamos a tener la presidencia y luego ya veremos, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo. Juan, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, como siempre. Y a Antonio Cheque. Muy bien, hasta la próxima. Y a ustedes por seguirnos, muchísimas gracias también. Y ya saben que esta tertulia se emite por la noche y se repite además al día siguiente por la mañana para aquellos despistados. Y estamos con ustedes, por cierto, cada lunes, martes y miércoles. Gracias y hasta mañana. Buenas noches.